Continuamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Juan Pacimiño, con quien vamos a conversar sobre el Foro de Davos. ¿Qué significa el Foro Económico de Davos? ¿Se reúnen anualmente y por qué el presidente de la República está allá? ¿Qué se conseguirá? Estimado Juanito, muy buenos días. Bienvenido a Café Sin Rosca, este nuevo espacio que hemos inaugurado este año del noticiero y en donde tendremos igual espacio para las entrevistas, pero en un nuevo formato. Estimado Juanito, muy buenos días y un feliz año. Muchas gracias, César, y un feliz año para todos los amigos de Hoja de Ruta, para el programa y su nuevo formato, y para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Me parece importante referirse a este Foro Económico Mundial, ya que me parece también que poco se conoce de él, ¿no? Este foro se fundó en 1971 como un foro europeo que sobre la base de una convocatoria que hizo un economista y empresario, Klaus Schwab. Voy a utilizar algunos datos que tengo aquí precisamente de mi trabajo. Reunió a unos 400 empresarios europeos que tenían la idea de aprender, asimilar, en definitiva, las estrategias de gestión de los empresarios norteamericanos. Fue una reunión muy exitosa, de tal manera que en los siguientes años, porque programaron hacer reuniones anuales en enero de cada año, pues se fueron uniendo nuevos empresarios y desde el año 1973, ¿sí? 73, ya establecieron la posibilidad de ampliar este tipo de reuniones a líderes políticos. En 1987 transformaron de Fondo Europeo a Foro, de Foro Europeo, perdón, a Foro Europeo, a Foro Económico Mundial. Y entonces ha ido creciendo la participación de ya no solo líderes políticos, sino gobernantes, líderes de opinión, líderes académicos y representantes de las organizaciones sociales. Pero esto nos puede hacer perder de vista que el Foro Económico Mundial tiene como esencia cultivar, fomentar el espíritu empresarial, y sobre esa base forman parte como miembros, como asociados a este foro, las 1.000 más grandes empresas del mundo, gigantescas empresas. Estas empresas se caracterizan, entre otras cuestiones, por ejemplo, porque deben, eh, estas empresas superan los 5.000 millones de facturación, pagan cuotas desde 60.000 euros anuales hasta 500.000, financian las reuniones y las actividades, algo que no es imposible, aunque Suiza ha debido emplear recursos para garantizar al menos la seguridad de estas personalidades empresariales que van allí. Y entre esos socios estratégicos están, voy a citar algunos, el Bank of America, el Berkeley, el Black Rock, Chevron, Citi, Coca-Cola, Credit Suisse, Deutsche Bank, Dow Chemical, Facebook, Goldman Sachs, Google, Morgan Stanley, Pepsi, Siemens, etcétera, ¿no? Entonces se ve que es una participación de gigantes empresas que son las que están también controlando el mundo, porque esto es lo que hay que entenderlo. Son las que controlan el mundo desde estas épocas. Y la globalización, a partir de la caída del socialismo en la Unión Soviética, sirvió para que se refuerce entonces la idea de que la empresa privada debe gobernar el mundo. A eso se llamó la gobernanza global. Pero claro, también este foro ha entrado en contradicción con los movimientos sociales y los movimientos de resistencia, en lo que ellos han calificado como los movimientos antiglobalización, que hacen cada vez más fuertes manifestaciones en contra de las resoluciones del foro. Este no es un foro de resoluciones, este es un foro empresarial en el que se busca, de una parte, que las ideas de los grandes grupos empresariales, de las grandes corporaciones, de las grandes transnacionales, influyan en el mundo.
y por tanto convocar a políticos, a académicos, a miembros de las organizaciones sociales, tiene el propósito pues de convencerles sobre los conceptos que manejan los empresarios grandes del mundo para que este mundo se organice en función de lo que ellos están pensando, de esos intereses. Entonces, claro, la asistencia cada vez creciente de líderes. Allí han estado, también estuvo el presidente Lula, estuvo años atrás, estuvo Dilma Rousseff, han estado presidentes latinoamericanos, líderes como, Arafat estuvo también en algún año, ha estado Putin, ha estado el presidente de China, que también ha sido invitado a estas reuniones. Pero no hay que confundir como que este sería un foro de gobiernos, un foro internacional para solucionar los problemas del mundo. No, no. Este es un foro de empresarios gigantes, gigantes corporaciones, para dar a conocer su visión del mundo, que participen gobiernos, políticos, personalidades de la cultura o de los organismos o de los movimientos sociales, para tratar de convencerles de estos postulados y entonces con ello seguir supuestamente transformando el capitalismo de ser un capitalismo, dijéramos, un capitalismo rapaz a un capitalismo socialmente responsable. Esa Ya. sería la idea de base. Y además convertir a los empresarios en una especie de modelos a seguir. Fíjense, amigos, que el manifiesto de Davos, que fue ya del año, como había dicho, de 1973, y que ha dado giros, hoy tiene 8 principios básicos del manifiesto de Davos, resume así, voy a leer, dice, el propósito de una empresa es involucrar a todas sus partes interesadas en la creación de valor compartido y sostenido. Al crear dicho valor, una empresa sirve no solo a sus accionistas, sino también a todas sus partes interesadas, empleados, clientes, proveedores, comunidades locales y la sociedad en general. Entonces, esto explica la incorporación a las reuniones anuales de los, no solo los empresarios asociados, ¿no? Sino gobernantes, líderes, etcétera. Y dice además ese manifiesto que la responsabilidad empresarial honra la diversidad y se esfuerza por lograr mejoras continuas en las condiciones de trabajo y el bienestar de los empleados. Una empresa sirve a la sociedad en general a través de sus actividades, apoya a las comunidades en las que trabaja y paga su parte justa de impuestos. El desempeño debe medirse no solo por el retorno a los accionistas, sino también por cómo logra sus objetivos ambientales. La remuneración de los ejecutivos debe reflejar la responsabilidad de las partes interesadas. Y se trata de caminar, en definitiva, dicen, para mejorar el estado del mundo. Bueno, pues claro, esas ideas parece que convencen a muchos y dicen, bueno, ya los empresarios del mundo están preocupados, pero no, no, no. No es así. Cuidado con eso. Este es un foro empresarial para cultivar el espíritu empresarial y su visión en el mundo. Se ha vuelto un foro importante porque ciertamente asisten delegaciones y gobernantes de distintos países. En este foro 2023 ha asistido el presidente Petro, hay un delegado del presidente de Argentina, está un delegado del presidente de Brasil, ha asistido el presidente Guillermo Lasso en América Latina, asistió el presidente de Costa Rica. Entonces no es que se le puede menospreciar, pero lo que hay que comprender es que es un foro para convencer al mundo de que la empresa privada puede gestionar la gobernanza global, como insisto es el término de ellos, en función de sus intereses. ¿Qué repercusión tiene para América Latina? Claro, América Latina tiene que estar bien enterada de lo que está pasando. Tiene que aprenderse de ellos los conceptos que manejan, las estrategias que tienen para plantear nuestra región las mismas estrategias. No las mismas, perdón, sino para plantear las propias estrategias nuestras. Y esas estrategias no tienen que ver precisamente con los fines y el cultivo de un espíritu empresarial. En el Foro Económico Mundial no se discute la redistribución de la riqueza, no se discute el aumento de impuestos a los ricos, no se discute la necesidad de fomentar un sistema en que el Estado juegue parte de la dinámica económica, peor se discute la planificación económica y sin embargo se hace un llamado al mundo, por ejemplo, para que se proteja el medio ambiente y que se mejoren las condiciones de vida. Bueno,
Esos planteamientos son tan ideológicos que por eso mismo ha producido reacciones en todo el mundo. Y es por Ha eso producido que reacciones no tiene solo en las también el reuniones, ¿no? rechazo de las organizaciones ambientalistas, ¿no? Que han dicho que Como dice, Greenpeace, por ejemplo, ¿no? ahí quieren manejar el mundo, pero no se apegan a lo que se busca, justamente las buenas prácticas ambientales. Exactamente. Y a tal punto son las reacciones en el mundo cada vez más crecientes sobre este foro, porque este foro no ha abandonado las ideas neoliberales, porque es obvio, el neoliberalismo se inscribe en ese espíritu empresarial de la época post-socialista en medio de la globalización, y las críticas son radicales en cuanto a este foro, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, hay un politólogo norteamericano, Samuel Huntington, que es profesor de Harvard. Él ha hablado de los hombres de Davos, e incluso se habla de la clase Davos, en el sentido de que en Davos, la ciudad donde anualmente se reúne este foro, se junta la élite mundial que concentra la riqueza, lo que Piketty estudió y que representa el 1% de la población mundial. Esos son los que se reúnen para supuestamente dar soluciones al mundo. Insisto, no se puede despreciar, pero hay que tomar en cuenta que es un foro empresarial ante todo y que por consiguiente a ese foro hay que seguirle con mucho cuidado para efectos de saber entender cuáles son las estrategias que están planteando con respecto a nuestros países. En la misma página web del foro, por ejemplo, en la página oficial, se habla del litio latinoamericano y el triángulo del litio que forman Chile, Argentina y Bolivia. Bueno, eso nos da la idea de que están enfocando que ese es un producto de futuro y casi de inmediato, porque con ello se hacen las pilas, los chips y una cantidad de elementos de lo que se llama la cuarta revolución industrial. Entonces, vuelvo a esto de que ha generado tales críticas que hay un autor que se llama, permíteme ver el nombre que se me va, Andrew Marshall. Este Andrew Marshall incluso califica a los miembros del grupo del Foro Económico Mundial de mafiocracia. Es increíble el término, ¿no? La Claro. mafiocracia, que se reúne anualmente para supuestamente dar estas ideas de carácter universal. Pero el foro no resuelve las cosas. Insisto en que es una especie de tanque de pensamientos, una organización dedicada a reflexionar con las gigantes de empresas del mundo lo que hay que hacer en el mundo, tratando de influir entonces en gobernantes y en líderes sociales. En este foro que se desarrolla justo en Davos, del 16 al 20 es la convocatoria, la reunión. Por ejemplo, participan 8 líderes indígenas de distintos pueblos del mundo, porque les llaman indígenas a los que vienen de los países que llamamos de los países subdesarrollados. Pero allí están presentes. Y entonces, ¿qué pueden hacer 8 líderes de los grupos indígenas nativos de distintas partes del mundo frente a empresas gigantescas como Chevron? ¿Qué pueden hacer? Entonces es complicado el tema, ¿no? Y las preocupaciones no las preocupaciones, las relaciones que se generan en este grupo son ante todo relaciones empresariales. ¿Para qué asisten los presidentes de América Latina? Está bien que asistan, claro que sí, pero personalidades como Petro, que dio un discurso muy importante, cuestionan el capitalismo tal como está enfocado en la actualidad. Pero otro presidente, como el ecuatoriano, en cambio pondera y da a conocer que fue muy bien recibido, ha tomado una serie de fotos, se le ve muy alegre y muy contento allí, Que porque está en su medio, y que está en rebajó su la medio. pobreza, dijo ayer. Pero vamos a otro asunto. Además, el eje de este foro son los banqueros, de tal manera que acuden allá para hacer relaciones empresariales. Acuden a este foro porque allí se conectan
las posibilidades de seguir conversando, de seguir ampliando los negocios, porque insisto en esto, lo que guía a este foro es el espíritu empresarial, que los negocios florezcan y crezcan. Entonces, en ese ambiente, un presidente empresario como es el que tenemos en el Ecuador, obvio que se va a sentir bien. Pero en contraste, por ejemplo, el presidente del Ecuador no va a asistir a la reunión de la CELAC, No. que es el organismo latinoamericano por excelencia, donde allí sí se discuten viabilidades para nuestra América Latina, y donde allí sí va a estar presente Lula, va a estar presente el presidente de Argentina, va a estar presentes las naciones más representativas de nuestra América Latina en el sentido de su influencia global. Pues Brasil está integrada a los BRICS, entonces no se puede despreciar, por ejemplo, el papel de Brasil y sin duda de Argentina. El nuestro es un país muy pequeño. ¿Qué influencia puede tener en el mundo? No tiene pues fuerza para ello. Pero sin embargo, la asistencia entonces a esta reunión por parte del presidente sí tiene un carácter de relevancia en cuanto asiste un representante latinoamericano. Pero en el fondo del asunto, a mí me parece que allí de lo que se trata es de fortalecer la visión empresarial del Ecuador sobre la base del apoyo internacional entre empresarios a un gobierno sin duda empresarial como el que tiene el Ecuador, y ese es el fondo del asunto. Entonces, claro, no asistir a la CELAC e ir al fondo, al World Economic Forum, hay un contraste evidente de qué tipo de intereses se respaldan y qué tipo de visión hacia futuro se tiene. Más todavía en el caso del Ecuador, donde nuestro empresariado tiene hoy una mentalidad conservadora, atrasada y no de progreso. Entonces también hay ese contraste frente a los grandes capitalistas que incluso sí pueden jugar sus intereses, sus inversiones dentro de lo que ellos mismos denominan la cuarta revolución industrial, la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, algo que en el Ecuador todavía está como sueño, pero no se realiza. Entonces, este es el gran esquema que hay que entender para poder evaluar lo que ocurre en el Foro Económico Mundial. Estimado Juanito, hay unas contradicciones también en este foro porque, a ver, se habla de cambio climático, se habla de economía verde, se habla de todo esto, pero al mismo tiempo se habla de la ayuda a Ucrania y de cómo se podría ayudarle para que enfrente, en este caso, a Rusia. O sea, cómo en el mismo foro económico hablas de que quieres mantener un planeta pero apoyas a la guerra. Además, el foro se dice que es una entidad apolítica y es la primera vez que niegan la asistencia de empresarios rusos Ujú. a ese foro. Entonces ahí ciertamente que hay una contradicción. Pero no solo ello, sino que mientras un presidente como Gustavo Petro, el presidente colombiano, les dice que se podría vender nuestro potencial latinoamericano de energías limpias para que incluso se pueda ayudar a los Estados Unidos a que cambie su matriz energética basada en el carbón, el petróleo y el gas, y que esto suena allá como una especie de pensamiento medio hasta ridículo, parecido a lo que el Ecuador proponía, no explotar el Yasuní Ujú. y que nos paguen por ello. Bueno, estas ideas de conservar la naturaleza y de vender nuestro potencial de energías limpias no les ha gustado para nada y sin embargo siguen hablando de que el medio ambiente lo van a proteger. Y es contradictorio que en Ecuador se rebaje, por ejemplo, impuestos a la importación de plásticos y al mismo tiempo, y al mismo tiempo se diga que que se une a los criterios del Foro Económico para preservar el medio ambiente. Hay una contradicción allí. E igual hay una contradicción que se diga en el foro que ha crecido el Producto Interno Bruto, que ha disminuido la pobreza, etcétera, cuando una nota del Banco Central del Ecuador señala que la previsión de crecimiento del 22 es del 2,7%, es decir, una reducción del 0,1% respecto a la previsión anterior, que era de 2,8. Y la CEPAL ratifica esta situación y el contraste, por ejemplo, se presenta en América Latina con Venezuela,
que aumentará el crecimiento al 5% en el 2023. Y también el informe de la CEPAL sobre el panorama económico de América Latina dice que hay tres tipos de países donde el índice de Gini y de Atkinson que miden la concentración de la riqueza se puede comparar. Dice, hay unos donde la desigualdad disminuyó en 2020 y 2021. Estos son Argentina, Paraguay y República Dominicana. Un segundo grupo de países en los que el índice de Gini es similar al del 2019, Brasil, Colombia y Perú. Pero dice, y otros tres países en los que se registró un aumento de la desigualdad en dicho periodo. Están Costa Rica, Uruguay y Ecuador. Y además la CEPAL insiste en su análisis que el caso ecuatoriano, el incremento se dio principalmente en 2020, mientras que en 2021 no hubo variación. Es decir, se han conservado las cosas y al 2022 lo que ha ocurrido en términos históricos es un incremento de los ingresos en los quintiles mayores, pero un incremento de la pobreza en los quintiles menores. Entonces, si existen estas cifras, ciertamente hay una contradicción entre esta visión progresista que el propio presidente Lasso dio en el foro, ¿no? Hay una contradicción. Allí algo pasa en la apreciación de las estadísticas y de los informes que existen internacionalmente. El Banco Mundial acaba de hacer una publicación a la que yo hice referencia en uno de mis twitters, de mis tweets, y la Organización Mundial del Comercio, de la Salud también dice que cuestionan el hecho de retirar impuestos a productos como las gaseosas, azucaradas, productos azucarados, las cervezas, el tabaco, que son productos que dañan la salud. Bueno, si eso dicen los organismos internacionales, que no tienen nada que ver con la política interna, correístas, no correístas, lacistas, no, tienen una visión científico-técnica. Bueno, si no nos vinculamos a una visión sobre la base de lo que son los estudios académicos, científicos, internacionales, bueno, el Ecuador va a seguir a la deriva. Pero es que, insisto, también esta otra idea es que nuestros empresarios ecuatorianos están atrasados, todavía están pensando en el neoliberalismo de los años 90, cuando eso está superado en el mundo. Aunque exista este foro en que las grandes compañías siguen pensando en términos neoliberales, ciertamente, el gran comercio y todo eso. Pero estamos hablando de empresas que para ser miembros, para ser socios de esas 1.000 empresas socios de este foro, tiene que tener 5.000 millones de facturación. O sea, es la mitad del préstamo que un pool de banqueros con el Fondo Monetario Internacional a la cabeza van a dar al Ecuador en estos años. Entonces, estamos hablando de unas distancias siderales frente a lo que piensan las gigantes empresas capaces ciertamente de conducir el mundo, de transformarlo, pero no pues en nuestros países, y mientras más pequeños son y más atrasados lucen, es muy difícil que la empresa privada se ponga a la vanguardia y transforme las cosas que queremos transformar. Entonces, este no es un problema de visión radical, ni mucho menos. Es cuestión de estudiar las cosas. Es cuestión de meterse un poco a leer más allá de lo que son las cuentas de ganancias y pérdidas y comenzar a entender el mundo de otra manera. Porque lo que interesa en el Ecuador es que se fortalezca, entre otras cosas, la seguridad social, hoy en riesgo. En Europa, imposible pensar que se vaya a privatizar la seguridad social. ¿Por qué en el Ecuador se tiene que pensar en privatizarla? ¿Por qué? En lugar de fortalecerla, como dice la Constitución de 2008. ¿Por qué no fortalecer la educación pública? No, eso tampoco. La medicina, ¿por qué no? Bueno, pues es que todavía estos grupos empresariales ecuatorianos no tienen idea de lo que es una base social, de lo que es tener conciencia social y de lo que es su responsabilidad frente a la sociedad. Preocupados solo del negocio, de ganar, de acumular, bueno, caen hasta en fechorías y en corrupciones que están estallando a cada instante en el Ecuador, ¿no? Claro. Y hay otra cosa que al parecer no se topa tampoco en este foro económico, y es el tema del lavado de activos. Mientras acá la CELAC habla de que pues, hay preocupación porque el Ecuador
tiene una cifra de 3.500 millones de dólares que posiblemente sean 500 lavados. millones. A nivel internacional no se trata justamente este tema. Si vamos a luchar contra el narcotráfico, si es lo que nos está preguntando una de las luchas contra el narcotráfico es evitar el lavado de activos. Y eso no se está tratando ya. Eh, bueno, no se trata, ciertamente, no se trata como uno quisiera, aunque se han insinuado. Hay un sector de estas grandes corporaciones que dicen que hay que revisar el asunto de los impuestos a las grandes corporaciones, que se puede pagar más, y uno que otro empresario también que sale por allí y dice, bueno, también tenemos que ver lo de los paraísos fiscales, pero muy medianamente. En esencia, no han topado, no han Claro. topado. Pero permíteme, César, amigos que me están escuchando, hacer una relación que seguramente no se conoce en el Ecuador. En Italia, el día lunes 16 precisamente, se atrapó a el que se llama capo de capi, es Ujú. decir, al jefe de la, máximo de la mafia italiana, se llama Matteo Messina Denaro. Se lo atrapó y esto se convirtió en un acontecimiento nacional en Italia. Se ha ponderado y con orgullo cómo los carabinieri lograron atrapar a este hombre después de 30 años de seguirlo y de que este se escapó. Calcula el tiempo. 30 años. Entonces, bueno, hay en Italia un comité, no comité, dentro de los carabinieri tienen, claro, la policía especializada en estos delitos. Bueno, tienen un grupo especializado en esto. Y uno de los miembros de ese grupo dice, las mafias contemporáneas, la mafia contemporánea, ya no es como antes, que simplemente cuando era necesario mataban y liquidaban las personas, las acallaban y punto. No es que han dejado de hacerlo, pero dice, utilizan ahora mecanismos más sofisticados de acuerdo con lo que está ocurriendo en el mundo. Utilizan paraísos fiscales, utilizan lavado de activos, saben cómo jugar en la banca y con las acciones, saben cómo constituir empresas fantasmas. Bueno, ellos que son expertos, entonces ya conocen estos nuevos mecanismos. Deberíamos en América Latina también aprender eso y decir, bueno, pues entonces por aquí también tenemos que investigar estas grandes fortunas que se hacen, quién sabe con qué origen, merecerían investigarse. Podría ser una política que América Latina, por ejemplo, tiene que revisar, aceptar y seguir. No acuso a nadie, simplemente es una visión de cómo se pueden tratar este tipo de casos y que como aquí ocurrió con este capo Messina Denaro, ¿no? Ujú. Hasta lograr dar con él. Bien, así es que nosotros tenemos tareas que cumplir en nuestra América Latina que van más lejos, más allá del simple espíritu empresarial. Y como dije y reitero, mientras más pequeño y más subdesarrollado es un país latinoamericano, más peligro hay de que estos hombres, esta clase empresarial con visión atrasada y conservadora, impidan el desarrollo e impidan la propia democracia, como ya está ocurriendo y se ve en Brasil con el bolsonarismo, se ve en Perú con el golpe de Estado que se dio frente a Castillo. Entonces, los ataques comienzan contra Petro, los que han tratado de levantar contra AMLO en México o contra el presidente Fernández en Argentina. Entonces, se ve que hay una orquestación de fuerzas a las que les estorba el que la sociedad quiera mejorar las condiciones de vida para su población. Eso es todo. Lo que Bueno, queremos es mejorar la vida para la población. Y eso pasa en América Latina por hacer fuertes procesos de redistribución de la riqueza, altos impuestos a la renta, a las herencias, a los patrimonios de las grandes empresas y de los millonarios latinoamericanos, y sin duda alguna proteger y alentar el sector público de economía que es tan valioso. En Europa es muy valioso
en Canadá es muy valioso, en los países nórdicos es importantísimo contar con educación, salud, medicina, seguridad social pública. No se les ocurre a la gente de Suecia, de Suiza misma, de los Países Bajos, de Alemania, de Italia, no se les ocurre pensar que tiene que todo esto privatizarse. No entra en sus lógicas. Ya parten del hecho de que tienen un tipo de economía social, pese a que también penetró el neoliberalismo, pero no como en América Latina, donde el neoliberalismo se junta con el oligarquismo y entonces se generan ideas absurdas en el mundo, privatizar todo, liquidar todo lo público, achicar el Estado. Bueno, las consecuencias están en varios de nuestros países, ¿no? Donde no se puede atender las necesidades de la población porque el Estado es tan pequeño, tan raquítico, y además no se recauda lo necesario como para mejorar la atención a esa misma población. Claro, y ahí es donde tenemos nosotros las falencias en las que estamos viviendo. Estimado Juanito, yo quiero agradecerte por haber estado con nosotros en esta mañana y abrirnos la visión de lo que es el Foro de Davos y qué es lo que está haciendo el presidente de la República hasta el día de hoy. Luego tendrá el periplo por el Vaticano, donde irá una visita, dice oficial, al Vaticano, a la Santa Sede, y luego pues ojalá ya venga a enfrentar lo que estamos viviendo acá, que es el tema de corrupción llamado el Gran Padrino. Estimado Juanito, tu mensaje final a la ciudadanía que nos escuche. Muchas gracias, César, por la invitación. Nos vemos a los tiempos. Siempre es bueno hablar a través de hoja de ruta, dar una visión sobre estos temas en los que yo investigo. Estoy concentrado en este tema de la situación económica latinoamericana, la situación social. Hay que ampliar la visión más allá de lo que es el Ecuador y por eso es que toca hacer este tipo de investigaciones. Y claro, a través de desnudar qué son estas instituciones, uno logra comprender que no es que están caminando pues a favor del mundo, están caminando como lo hace el Foro Económico Mundial, pese a su importancia sin duda, pero están caminando en función de lo que las grandes corporaciones quieren para el mundo. Y eso choca con intereses latinoamericanos y evidentemente con necesidades de la población más amplia del Ecuador. Totalmente. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido Juan Pazimiño, el doctor Juan Pazimiño, que ha estado con nosotros aquí en Café Sin Rosca. Nosotros ya estamos por finalizar. ¿Es una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.